Muy buenas estudiantes de primer año de bachillerato, la clase 1.15 es combinaciones de métodos de factorización parte 1. En nuestro problema inicial vamos a factorizar los siguientes polinomios. Literal A, 6x cuadrado y menos 4x cuadrado más 30xy menos 20x. Y en el literal B tenemos 6x cuadrado y más 57xy más 27y. Bien, vamos a solucionar. Vamos al literal A. En él lo primero que vamos a hacer es extraer el factor común de los términos del polinomio y luego utilizar algunas de las factorizaciones que hemos visto en las clases anteriores. Como tenemos 6x cuadrado y menos 4x cuadrado más 30xy menos 20x, observamos que todos tienen como denominador al 2, porque son números pares, y además todos tienen la variable x, por lo tanto el factor común es 2x. Y al escribirlo para encontrar los demás términos que observamos acá, lo que se hace es dividir, y decimos 6 entre 2, 3, x cuadrado entre x nos queda una x, y y solo lo escribimos porque no tenemos y en el factor común. Luego el signo menos, y decimos 4 entre 2, 2, x cuadrado entre x es una x. Igual ahora el tercer término escribimos más, 30 entre 2, 15, x entre x desaparece porque nos quedaría x a la 0 y eso es 1, y solo nos queda y. Luego el signo menos, 20 entre 2, 10, x entre x desaparece porque x a la 0 y su valor es 1. Ahora que ya lo tenemos, podemos asociar términos. Dejamos el 2x y asociamos los dos que quedaron con variables x. Digamos 3xy menos 2x, y también asociamos 15y menos 10. Ahora que ya están asociados, le sacamos el factor común a los dos y nos quedaría factor común de 3xy menos 2x es una x. Entonces nos queda dentro del paréntesis 3y menos 2. El factor común de 15y menos 10 es 5. Entonces nos queda 3y menos 2. Ahora decimos nosotros que 2x es igual a x más 5 factor de 3y menos 2. Porque le extraímos el factor común que tienen ambos. Por lo tanto, 6x cuadrado y menos 4x cuadrado más 30xy menos 20x es igual a tener 2x factor de x más 5 por 3y menos 2. En el literal B vamos a decir que al igual que en el literal anterior, vamos a extraer el factor común primero de los términos del polinomio y luego utilizar cualquier método de factorización. Entonces tenemos 6x cuadrado y más 57xy más 27y. Observamos que todos son múltiplos de 3, entonces extraemos el 3 y todos tienen la variable y, entonces el factor común es 3y. Al dividir nos queda 6 entre 3 a 2, x cuadrado solo se escribe porque no tenemos variable x en el factor común, y y entre y desaparece porque y a la 0 y eso vale 1. Luego más 57 entre 3 a 19, escribimos x, y y entre y a la 0, eso es 1. Y luego más 27 entre 3 a 9, y y entre y a la 0, eso es 1, por eso desaparece. Ahora podemos utilizar, como tenemos un trinomio ahí, el método de la tijera para encontrar sus factores. Recordemos, dos valores que multiplicados me den 2x cuadrado, un x y 2x. Dos valores que multiplicados me den 9 y 1. Y ahora tenemos que hacer el método de la tijera, es decir, cruzarlos y multiplicar, y decimos un x por 1 es un x. 2x por 9 son 18x. Y como los dos son positivos, son una suma. 18x más una x son 19x, que es exactamente el segundo término del trinomio. Por lo tanto, nos va a quedar que 6x cuadrado y más 57xy más 27y va a ser igual a tener el factor común 3y multiplicado por x más 9, que sería el primer binomio que se forma,
por 2x más 1. En general decimos nosotros que cuando se factoriza un polinomio cualquiera, lo primero es verificar si sus términos tienen un monomio común. De ser así, se extrae este monomio y se factoriza el otro polinomio, utilizando cualquiera de los métodos vistos en las clases anteriores. Recordemos, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación tiene una serie de videos sobre matemática, ¿verdad? Y pues allí podemos encontrar nosotros también información. Por acá podemos ver un enlace donde podemos buscarlo y encontrar más ejemplos de estos. Por acá se nos presentan 6 ejercicios para factorizarlos con los métodos que acabamos de ver en clases anteriores y extrayendo también el factor común. Pues vamos a hacer el literal f. Con el literal f tenemos por allí 3a cuadrado bc más 6a cuadrado bd más 15a cuadrado b menos 2a cuadrado c menos 4a cuadrado d menos 10a cuadrado. Bien, vamos a solucionar este. Como podemos observar nosotros, son 6 términos los que tenemos acá. Y podemos ver que los primeros 3 tienen en común que son múltiplos de 3. Y todos tienen a cuadrado, toditos los 6. Y los últimos 3 tienen en común que son múltiplos de 2. Entonces los vamos a asociar para tratar de factorizarlos de otra manera. Vamos a asociar así primero. 3a cuadrado bc más 6a cuadrado bd. Vamos a arreglar este signo. Luego más 15a cuadrado b. Ahora para asociar aquí vamos a colocar el signo menos. Entonces quiere decir que al colocar el signo menos le tengo que cambiar el signo a esto porque menos por menos da más. Y me quedaría 2a cuadrado c positivo más 4a cuadrado d más 10a cuadrado. Ahora que ya los tengo, voy a buscar el factor común de ellos. El factor común sería de estos el número 3 porque son múltiplos de 3. Y la parte literal podemos ver que se repite a cuadrado en todos y también la letra b. Por lo tanto, ese sería el factor común. Y decimos 3 entre 3 a 1. A cuadrado entre a cuadrado es a la 0, da 1. Toda cantidad dividida entre ella misma da 1, no lo escribimos. B entre B es 1, por lo tanto solo nos queda C. Signo más, 6 entre 3 a 2. A cuadrado entre a cuadrado es 1. B entre B es 1, así que solo nos queda D. Más 15 entre 3 son 5. A cuadrado entre a cuadrado es 1, b entre b es 1, o sea que nos queda así. Ahora escribimos menos y vamos a buscar el factor común de este. Como dijimos, todos son múltiplos de 2, quiere decir que el 2 es parte del factor común. Y la letra que se repite en los 3 términos asociados es a cuadrado. Entonces ya tenemos el factor común, abrimos paréntesis y decimos 2 entre 2 es 1, a cuadrado entre a cuadrado es 1, solo nos queda c. Signo más, 4 entre 2 es 2, a cuadrado entre a cuadrado es 1, no se escribe y solo nos queda d. Signo más, 10 entre 2 es 5, a cuadrado entre a cuadrado es 1, no se escribe y ya lo factorizamos. Ahora podemos ver que los factores que están entre paréntesis o los términos que están entre paréntesis son iguales.
Entonces lo escribimos como factor común otra vez. C más 2D más 5 factor D. 3a cuadrado B menos 2a cuadrado. Y de esta manera ya hemos factorizado esa expresión.